El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó: en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán, pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan de la plenitud. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Vamos a hacer un repasito de los textos. La primera lectura del segundo libro de los Macabeos. El primer libro de los Macabeos es un libro con más asidero histórico. Este segundo libro tiene menos asidero histórico, es más fantástico. Fue escrito en griego, por eso decimos que hace parte del grupo de libros deuterocanónicos. Significa, por ejemplo, que este libro no está en la Biblia de nuestros hermanos cristianos no católicos, no está, porque fue escrito en griego. Y nuestros hermanos cristianos no católicos solo aceptan los libros escritos en hebreo. Por eso en las Biblias no católicas no existen 7 libros, que son los deuterocanónicos, entre ellos primero y segundo libro de los Macabeos. Culturízate con Pedro. Muy bien. Y bueno, aquí hay un tema fascinante, que es el tema de la resurrección, y yo quisiera iniciar esta reflexión diciendo que nuestro concepto de eternidad o nuestra creencia en la vida eterna cambia nuestra perspectiva de vida. ¿Por qué les digo esto? Por lo siguiente, miren. Una madre con 7 hijos y esta familia muy enraizada en sus creencias religiosas,
son víctimas del rey Antíoco Epifanes, Antíoco IV, que obliga a estos 7 muchachos a comer carne de cerdo. Y la carne de cerdo en ese entonces estaba prohibida por la ley. Y estos muchachos dicen: preferimos morir que incumplir la ley, porque aunque aquí nos saquen la lengua y muramos en manos del rey Antíoco, viviremos eternamente en Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Ellos dicen: lo arriesgamos todo con tal de no perder la vida en Dios. Diga eso después de mí: lo arriesgo todo, incluso la vida material, con tal de no perder la vida en Dios. Y miren, este postulado que usted acaba de repetir cambia por completo el concepto de vida, por completo. Por eso la predicación de este domingo tiene nombre y se llama Con sabor a eternidad. Y porque además nosotros los cristianos tenemos muy claro que no todo termina con la muerte, sino que después de la muerte aún nos queda Dios. Que el día que muramos será nuestra verdadera Navidad, porque naceremos definitivamente para Dios. Eso es un tema muy franciscano. Tu verdadera Pascua es el día que mueras, y tu verdadera Navidad es el día que mueras. Pasarás de esta vida a la vida plena y verdadera. Nacerás para siempre, y la muerte se convierte en la cuna de la vida eterna. Luego en el Salmo dice, respondíamos: al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. ¿Cómo? ¿Cómo que me saciaré? Sí. Cuando despertemos de este sueño, estamos soñando, cuando despertemos de este sueño, nos saciaremos del semblante de Dios. Nos saciaremos al verlo a Él cara a cara. ¿Y por qué decimos que nos saciaremos? Porque aquí no hay manera de saciarse. Aquí no hay manera. Miren, esto funciona más o menos así. Cuando usted estaba en primaria, usted veía a los de bachillerato, usted decía: ay, ¿cuándo será que estoy en bachillerato? Y terminó la primaria, entró a bachillerato. Y cuando estaba en bachillerato, usted veía a los de 11º, que en ese tiempo eran para ustedes y para mí los de 6º. Y uno decía: ay, ¿cuándo será que estoy en 6º? Porque los de 6º, que son ahora los de 11º, eran como los dueños del colegio, eran los que mandaban, eran los grandes del colegio. O sea, ¿cuándo será que estoy en 11º? Y llegamos a 11º. Y después, ¿cuándo será que me gradúo? Y nos graduamos. Y después, ¿cuándo será que paso a la universidad? Y pasamos a la universidad. Y después, ¿cuándo será que me gradúo de la profesión que estoy estudiando? Y te graduaste. ¿Y cuándo será que consigo trabajo? Y conseguiste trabajo. ¿Y cuándo será que me caso? Y te casaste. Y luego, ¿y cuándo será que me divorcio? Y te divorciaste. Vea, tenga la certeza que aquí no hay manera de
saciarse. No hay. Razón tiene Agustín de Hipona, siglo IV, que dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón vive inquieto hasta que no descanse en ti. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón vive inquieto hasta que no descanse en ti. Pero cuando despertemos de este sueño, vuelvo y lo repito, nos saciaremos. Se plenificará tu vida. Cuando despiertes, te saciarás del semblante de Dios. Entrarás en la dimensión de la eternidad y vivirás en Dios. Ojo, en Dios, no al ladito de Dios. Que usted a veces dice: ay, mi mamá está al ladito de Dios. No, su mamá no está al ladito de Dios, Vicky. Su mamá está en Dios. Y conoce como Dios conoce. Y está donde Dios está. Y ve como Dios ve. Y eso produce en el ser humano una plenitud y una saciedad. Antójense. No le teman a la muerte. Un día despertaremos. Saldremos de la sombra y entraremos en la plena luz. Y allí no habrá prisas, ni nos llamarán del banco, ni habrá reflujo, ni colon irritable, ni migraña, ni deudas, ni miedos, ni frío, ni abandono, ni pérdidas. Todos los vacíos se llenarán, todos los anhelos se colmarán y todos los sueños se harán realidad en Dios. Alabado sea el Señor por eso. Esto tiene que ser delicioso. Luego vamos al Evangelio y dice que se acercaron a Jesús unos saduceos. Pedro, ¿quiénes son los tales saduceos que mencionan tanto en los evangelios? Miren, los saduceos eran los descendientes del sacerdote Sadoc. ¿Y quién era el sacerdote Sadoc? Un sacerdote del tiempo del rey David. Y como el sacerdocio se heredaba, era una herencia que usted recibía, un varoncito nacía en una casa sacerdotal y ya tenía la chamba asegurada para toda la vida. Ya. No es como ahora que es una vocación, no, era heredado. Entonces, de Sadoc, sus descendientes, los saduceos, y era una casta sacerdotal, solo que se fue desvirtuando esta casta sacerdotal y dejó de trabajarle a lo realmente esencial, a la espiritualidad y a la experiencia de Dios, y se convirtió en una casta política descreída. Y puesto que se convirtió en una casta política descreída, ellos no creían en la resurrección. Ellos creían que todo terminaba con la muerte. Y por eso, conociendo la doctrina de Jesús, se le acercan y le ponen este caso: maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Eso se llamaba la ley del levirato. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. ¿Cómo le parece la perlita? A esta mujer seguramente le decían
la silla eléctrica, porque todo el que se subía ahí se moría. ¿Qué tal? Yo no quiero una herencia de esas. Pues bien, entonces los saduceos van a cuestionar a Jesús y le dice, bueno, como usted cree en la resurrección, nosotros no creemos en la resurrección, entonces, ¿de cuál de ellos será la mujer? En la eternidad, ¿de cuál de ellos será la mujer? ¿Del primero, del segundo o del séptimo? ¿De cuál? Y Jesús responde, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados de la vida futura y de la resurrección entre los muertos no se casarán. Puede que usted diga, ay padre, siquiera, si está muy aburrido casado. Pero en realidad, ¿por qué Jesús responde de esta manera? Porque tengan la absoluta certeza que cuando despertemos de este sueño y nos encontremos con Dios, nada ni nadie nos hará falta. Julio, a usted no le va a hacer falta Magda. Magda, a usted no le va a hacer falta Julio. No nos va a hacer falta nada ni nadie. ¿Por qué? Porque nos encontraremos con el amor pleno, que es el amor de Dios. Y suelo hablar de este ejemplo o de esta experiencia o de esta anécdota pastoral. Una señora que le mataron su hijo fue a buscarme en dirección espiritual y me dijo, padre, yo quiero morirme ya. ¿Por qué? Porque yo no tengo esposo, yo no tengo papá, yo no tengo mamá, yo lo único que tenía era mi hijo y yo me quiero morir para encontrarme con mi hijo. Y le dije, le tengo dos noticias, una buena, una mala. Oye, que pesar una señora bien triste y dar con un cura de estos. Le tengo dos noticias. La buena es que usted sí se va a encontrar con su hijo. La mala es que no le va a importar. No le va a importar. Porque una vez usted se encuentre con Dios, su ser, ¿qué más le puede pedir a la vida? ¿Qué más? Por eso amémonos aquí. Es aquí ahora. En la eternidad con el amor de Dios, basta, basta. Entonces, con estos ingredientes, a ver si soy capaz de desarrollar esto y decirles primero, hermanos, vivamos con sabor a eternidad. Y no se le olvide esto, hágase a una razón importante para vivir y por qué morir. Porque a la hora de la verdad, para lo que usted vive es por lo que usted sería capaz de ¿qué? De morir. Entonces, si usted vive para rabiar, de pronto muere por una rabia. Lo mata una rabia. Y si usted vive para amar, es capaz de morir por amor. Y si usted vive para Dios, es capaz de morir por Dios. Y si un joven vive para drogarse, es capaz de hacerse matar por una sobredosis. Están íntimamente emparentadas esas dos realidades, vida y muerte. Y finalmente, su razón para vivir es su razón por morir.
Ahora, si le preguntamos al hombre de hoy, le decimos, hey, ¿usted para qué vive? De repente nos sale con un cuento muy chino, o nos sale con un motivo o una razón muy trivial. Y si nos sale con una razón muy trivial y nos dice, yo vivo para esta trivialidad, qué tristeza que tengamos que sacar esta consecuencia. Vive para esta trivialidad y es capaz de hacerse matar por esa trivialidad. No, por favor, tenga razón profunda de vida para que su vida tenga sabor a eternidad. ¿Saben qué pasa en cierta época de nuestra vida? Que para nosotros es más importante lo atractivo que lo trascendente. Miren, cuando uno está joven, lo único que se le ocurre es lo atractivo. Y por fortuna llegamos a madurar, a envejecer y entendemos que no es lo atractivo, que es lo trascendente. Ahora, sería muy triste que una persona creciera, envejeciera, atada a lo atractivo y no fuera capaz de unirse a lo trascendente. Yo soy capaz de entender un adolescente, un joven, que a la hora de elegir entre lo atractivo y lo trascendente, se quede con lo atractivo. Lo que no soy capaz de entender es que un adulto, una persona madura, un hombre o una mujer, entrados en años, a la hora de elegir entre lo atractivo y lo trascendente, se queden con lo atractivo. Significa que esta vida nos exige madurez para que demos el paso a lo que es verdaderamente importante, es decir, a lo trascendente. Lo entendemos en un adolescente, lo entendemos en un joven, no lo entendemos en un adulto. Por favor, hermanos, hay que dar el paso. No nos podemos quedar en aquello que simplemente nos deslumbra. Tenemos que avanzar y buscar lo trascendente para que la vida cobre sabor a eternidad. Segundo, con este presupuesto que yo le estoy invitando a usted como adulto a que dé el paso y dé el paso de lo atractivo a lo trascendente. Segundo, lo invito a que active 4 cosas. Primero, active su espiritualidad. Segundo, active su pensamiento. Tercero, active su creatividad. Cuarto, active su imaginación. Su espiritualidad. Aprenda a relacionarse desde el ser. No se deje deslumbrar por el tener o por el poder. Su pensamiento, desarrolle toda su capacidad mental, su creatividad, invente cosas nuevas para usted. Su imaginación, no deje de soñar. Porque el que deja de soñar está ¿qué? Muerto. Tercero, ¿cuáles son los socios de este sabor a eternidad? Como usted, yo le estoy vendiendo la idea de que se haga una vida con sabor a eternidad, usted necesita unos socios. Y esos socios son lo esencial, lo inmortal, lo que va más allá del límite del cuerpo, las consecuencias para siempre, lo que marca el rumbo de tu vida y lo que genera impacto en otros. Se los explico brevemente. Por favor, apúntele a lo esencial. Cuando usted le vaya a apuntar a algo, páselo por este filtro. A lo que le estoy apuntando, ¿es esencial o es trivial? Páselo. Porque qué tal que usted se gaste la vida apuntándole a lo trivial. El que le apunta todo el tiempo a lo trivial hace de su vida algo ¿qué? Trivial. Necesitas el socio de lo esencial. Luego necesitas el socio de lo inmortal.
¿Y saben ustedes qué es lo único que nos inmortaliza? ¿Saben qué es? Lo único que inmortaliza al ser humano es su capacidad ¿de qué? De amar. Apúntele al amor. No hay nada que genere mayor inmortalidad en el ser humano. Ustedes saben por qué estamos aquí parados después de 21 siglos. Porque el que murió resucitó y nos amó hasta el extremo. Alabado sea el Señor por eso. Si no nos hubiera amado hasta el extremo, de repente no estaríamos reunidos aquí después de 21 siglos en su nombre. Necesita un tercer socio, y es que usted vaya más allá de lo meramente sensorial, que usted dé el paso. No es lo que se toca, no es lo que se ve, no es lo que se oye, es lo que se ve más allá, es lo que se escucha más allá, es lo que se percibe más allá. Desarrolle esa capacidad de ver más allá, de escuchar más allá, de percibir más allá. Desarrolle esa capacidad que usted la tiene. Es más, hay una cosa muy curiosa en las mamás. Las mamás han desarrollado la capacidad y por eso son capaces de reconocer si su hijo está mal, si su hijo está bien, si su hijo tiene un problema. ¿Por qué? Porque la mamá ve más allá, escucha más allá, percibe más allá. Tenga en cuenta las consecuencias para siempre. Hay actos que producen consecuencias para toda. Hay que medir eso. Tenga en cuenta en marcar el rumbo de su vida. No esté dando palos de ciego. Sepa para dónde. Y ojalá genere impacto en los demás. ¿Cuál es la mejor manera de trascender? Generando impacto en otros. Jesús de Nazaret generó impacto en sus discípulos en la primera comunidad cristiana, y mire dónde vamos. Trascendió, es eterno, vive para siempre. Por favor, genere impacto en los suyos. Cuarto, ¿cuáles son las características de una persona con sabor a eternidad? Increíble. Es intuitiva, es espontánea, es libre, es espiritual, es soñadora. Los que no tienen estas características es porque no tienen sabor a eternidad, y sus características son materialistas y posesivos. Quinto, ejemplos de trascendencia. No le olvide esto, hermano. Sus palabras trascienden. Por eso, ten cuidado con lo que dices y cómo lo dices. Tus decisiones trascienden. Ten cuidado con lo que decides. Tus cambios trascienden. Ten cuidado con tus cambios. Tu educación trasciende. Ponle cuidado a tu educación. Es de generación en generación. Los que estamos aquí vivimos de la renta de nuestros tatarabuelos. Seguramente eso que decía el tatarabuelo fue lo que dijo el bisabuelo, lo que dijo el abuelo, lo que dijo el papá y lo que hoy dices tú. Trasciende. Por eso ojalá tengamos mucho cuidado con la educación de los hijos. Porque lo que le decimos a los hijos, le enseñamos a los hijos, y la manera como educamos a los hijos
trasciende. Si usted es un hombre de fe y educa a sus hijos en la fe, acuérdese que va a tener tataranietos creyentes. Pero si usted no es un hombre de fe y no educa a sus hijos en la fe, acuérdese que no va a tener tataranietos creyentes. Trascendemos. Sexto, enemigos de la trascendencia o del sabor a eternidad. Uno, el sistema mediático. Los medios de comunicación, que no son capaces de dimensionar el daño que le pueden hacer a una persona de la noche a la mañana, y que destruyen una historia, una carrera, una familia, un nombre, un ser humano. ¡Qué peligro! Enemigos del sabor a eternidad, las redes sociales y sus seguidores. Enemigos del sabor a eternidad, la ausencia de referentes, no hay a quien imitar. La ausencia de valores, la educación mediocre. Vamos a cuidar varias cosas, mis hermanos. Ustedes que todavía están muy jóvenes y que tienen muchas tareas por hacer. Cuidado con el sistema mediático, es decir, con los medios de comunicación. Cuidado con las redes. Cuidado con no ser un referente para los suyos. Cuidado con la ausencia de valores. Y cuidado con una educación mediocre. Cuidado. Eso mata al ser humano y le quita la posibilidad de trascender. Y finalmente, 7, lo escribí y se los quiero compartir. Más acá, más allá. Así lo titulé y son pocos renglones. Cuando consideras la posibilidad del más allá, tu vida adquiere un valor agregado que te da coraje para luchar enresortado por tus creencias. Cuando pierdes la posibilidad del más allá, suele afectarse el más acá, porque la posibilidad de trascender se aminora, porque vida y muerte van de la mano. Tu coraje de cosas mayores no tienen la misma relevancia cuando pierdes la posibilidad del más allá. La eternidad, aunque no la conocemos, tiene su encanto, no para desentendernos del más acá, sino para meterle toda la ficha a este aquí y a este ahora, que se convierte en el preludio de la eternidad. Alabado sea el Señor por eso. Yo voy a terminar esta predicación con mi padre Gabriel. Y yo no sé si con pequeños grupos o con personas muy cercanas ya he compartido esto. Yo alguna vez llegué a dirección espiritual y le dije: Padre Gabriel, es un hombre de 84 años. Le dije: Padre Gabriel, ¿y donde no haya nada después de la muerte, qué? Y me puse a llorar como un niño. ¿Saben por qué? Porque yo me reconozco de temperamento melancólico. Yo me reconozco así. Y los que tenemos temperamento melancólico soñamos con la vida eterna de una manera más fuerte.
los de otros temperamentos. Y me puse a llorar, y el Padre, siempre que yo me pongo a llorar, Él hace silencio y me deja llorar. Y me dijo: ¿por qué estás tan triste? Y yo: no sé por qué, Padre, porque tengo como una crisis con el tema de la vida eterna, donde no haya nada después de esto. ¿Qué? Padre, yo he luchado toda mi vida y he vivido plenamente hasta hoy para tener ese encuentro último con Él. Y Él en su sabiduría me respondió: Pedro, si no hay eternidad, no te equivocaste, porque viviste enresortado por la esperanza. Y si hay eternidad, acertaste. Allí nos espera aquel que nos creó. La honra y la gloria siempre para Dios. Amén. Un momento de silencio para que tú le pidas a Dios en este momento que te dé sabor a eternidad. Shadows stretch, a canvas painted bold. With every step I conquer, a story yet untold. City lights ignite, a symphony of sound. This energy's a wildfire burning all around. Every note a whisper, every beat a spark. This feeling's electric, lighting up the dark. Weightless, breathless, a rhythm I can't deny. In this moment I'm reaching for the sky. So like the baseline, pumping loud and clear. Every soul's a dancer, casting off all fear. In this neon kingdom, where dreams take flight, we'll chase the morning light, bathed in electric night. Aquí y ahora, y puedas impactar de manera positiva en la vida de los tuyos, para que nunca te olviden, para que nunca mueras en ellos. Pide ese regalo: Señor, dame la gracia de impactar positivamente en los míos, para no morir en ellos, para ser recordado eternamente. Escucha, Padre, nuestra oración, atiende nuestra súplica por Cristo nuestro Señor.